Mar Poética. Bienvenidos de nuevo a este tercer y último encuentro del ciclo llamado Charlando entre versos, que es una de las muchas actividades que forman parte del Festival de Poesía de Marbella, que se llama Mar Poética y que es gracias a la organización y la iniciativa de la Delegación de Cultura, con el propósito de fomentar la lectura, de acercar la literatura en general y la poesía en particular. ¿Sí? Seguro que todos sabemos que las palabras son herramientas muy valiosas que sirven para crear, pero también para destruir. En este caso, esta tarde, estos dos invitados, estos dos grandes poetas, nos van a demostrar que con su talento y con su sensibilidad son capaces de expresar sus sentimientos, emociones y vivencias de tal manera que nosotros también nos apropiemos de ellas y que nos sirvan para reflexionar. Así que, bueno, por favor, un fuerte aplauso para María Cabrillana, para Suher Albacalí. Muchas gracias. Aprovecho también para decirles que antes de finalizar esta velada habrá unos minutos, habrá un tiempito para que puedan hacer sus preguntas o si quieren comentar algo que les haya llamado la atención, ¿sí? Antes de comenzar con las presentaciones de ellos, me gustaría presentarme. Dirán, ¿quién está hablando? Irene Abecia. Yo también soy escritora, pero más bien de narrativa y de prosa poética. Soy también redactora en una web de cine y teatro. Suelo cubrir festivales nacionales e internacionales. Y vamos a empezar por María. María, muy buenas tardes. Cabrillana. Cuidado que he estado toda la mañana ensayando, porque no es fácil. Sale cualquier cosa menos Cabrillana, que además, cuéntanos, has nacido en un pueblecito en la Sierra de las Nieves. Trabajo en un colegio público aquí en Marbella, en Santa Teresa, y trabajo como educadora y con niños de educación especial y también con todos los niños y niñas, pues trabajo sobre todo el desarrollo de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un tema muy, muy interesante. ¿Tú crees que la inteligencia emocional se puede aplicar o se puede expresar de alguna manera mediante poemas? Bueno, un poco de seriedad. Sí, estoy convencida de ello, porque la inteligencia emocional se refiere a la habilidad de poder identificar, expresar, comprender y canalizar, controlar nuestras emociones, las propias y las de los demás. Y yo creo que la poesía ayuda precisamente a eso, ¿no? A conectar con nuestro yo más interior, con nuestras emociones, y si además podemos expresarla y comunicarla a los demás y que otros al leerlo identifiquen, se sientan identificados y conecten con sus propias emociones, pues vamos en bandeja. ¿Algo que tienes por ahí preparado, por favor? Pues mira, sí, y además va a ver cómo está relacionado, por ejemplo, en la inteligencia emocional, la educación emocional. Trabajo especialmente con los niños, el vivir el presente, el aquí y el ahora, porque nos pasamos media vida pensando en el pasado, anclado en el pasado o en el futuro, y se nos olvida vivir el momento. Ahora sí. Ahora sí, vale. Del momento apropiado, ¿eh?
Tú no. Bueno, no sé ¿ya? ¿Ahora me oís o tampoco? Bueno, 1, 2 y 3, ya. Desde que tiendo pasado, recojo sombras y se me caen las pinzas del presente. La vecina del bajo vive el ahora. Como os dije que eran instantáneas, son secuencias, ¿no? Hablando de inteligencia emocional otra vez, lo que es la resiliencia, aceptar que las cosas no salen siempre como tú quieres, cuando hay una desgracia o algo imprevisto, y sin embargo conseguimos salir de ese bache, de esa tragedia y seguir para adelante, ¿no? O con nosotros mismos, con nuestras neuras. Desde que dejé de ser oruga, solo nado a estilo mariposa. Me encanta, me encanta. Es que lo van a ir comprobando a medida que vayamos conociendo un poquito más a María. Ella tiene un estilo muy personal, una ironía muy fina, una forma de expresar emociones que a veces pueden ser dolorosas o tristes, pero lo hace de una manera muy amable. Y con respecto a lo que estás comentando del duelo, ¿no? Cuando nos sucede algo, lógicamente es necesario que lo pasemos y que lo vivamos. Pero una vez que ya se ha pasado, tenemos que vivir el presente. Yo creo que eso es algo que deberíamos de tener todos muy en cuenta, de que el presente es el único momento que se vive. Porque si estamos anclados en el pasado, no nos lleva a nada. Y si estamos angustiados por el futuro, tampoco. Es el aquí y el ahora, el presente. Así que muy bonitos versos. Vas a seguir deleitándonos, ya verán, con otros muchos. Pero ahora le toca el turno a Suer Al-Bakali. Encantado, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Tú has nacido aquí en Marbella, Suer. He tenido esa suerte. De padres marroquíes. Así es. Y has estudiado aquí, pero ahora estás estudiando en Granada. Sí, estudio literaturas comparadas, acabando prácticamente la carrera en Granada. Luego nos tienes que comentar un poquito. Yo la primera vez que oí este nombre me quedé muy sorprendida porque dije, ¿el qué? Literaturas comparadas, sí. Literaturas comparadas. Luego nos cuentas un poquito. ¿Sí? Bueno, también tienes una trayectoria muy interesante en cuanto a premios que has recibido. Por ejemplo, fuiste galardonado con el primer premio en 2 ediciones de Marbella Crea, sí, en el año 2015 y en el 2016. Sí. Y también un segundo premio en el 2014. Sí. Uh-huh. Fueron certámenes organizados por el Ayuntamiento de Marbella. Has publicado, también junto con el resto de los premiados de esa última edición, un poemario, obras ganadoras. Sí, eso lo publicó el Ayuntamiento, ¿no? Que para los que, digamos, recibieron el premio, hicieron una especie de folletín para, bueno, de manera muy, la verdad es que nos alegró mucho, donde estaban recogidos, ¿no?, los poemas. Y también, bueno, eres integrante de un grupo literario. Sí, llamado Grupo Málaga de Poesía. Grupo Málaga de Hay Poesía. críticos literarios y tengo suerte de poder rodearme de personas mejor que yo que me enseñan día a día. Eso es muy bueno. Mira, qué bonito. Y además te consideras un activista internacional. Has visitado países... Qué presuntuoso, ¿no? No. Atreverse a uno mismo a hablar así. No. Bueno, lo eres. Entonces, gracias. Has visitado países como Palestina, Turquía, Jordania, Siria. Son países que yo también conozco, que son muy hermosos y que seguramente te han llenado de muchas vivencias y que tú has plasmado en tus versos, en tus poemas. No sé, cuéntanos un poquito. Pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos aquí presentes. Una acogida
importante, me llena de orgullo, ¿no?, y satisfacción, como diría el emérito, de tenernos aquí delante. La verdad que se me ensancha el corazón, ¿no? Y a ti, en primer lugar, también, Irene, porque te has currado mucho esto, has estado detrás de nosotros para hacer que esto salga adelante, a Pedro, a Manuel, muchísimas gracias, a Carmen, a todos los aquí presentes. Pues como bien hemos dicho hace un momento, mi nombre es Zuher Al-Bakali, realmente me llamo Zuheir Al-Bakali, pero entiendo que es un poco complicado y desde pequeño me llamaron Zuher y lo acepté con mucha alegría. Mis padres son migrantes marroquíes y como ciudadano de segunda generación, ¿no?, ya nacionalizado, pues tuve la suerte de, y en parte también desgracia, de vivir un poco entre dos mundos, ¿no? Y además eso, no pasa nada. ¿Se me escucha? Ahora, perfecto. Muchas gracias. Como decía, eso, en un momento, bueno, donde se diluye todo un poco, ¿no? Las grandes instituciones parece que van diluyéndose y también las grandes comunidades, y eso hace que una persona que emigre se sienta con una identidad un poco, por no repetir, líquida, ¿no? En todo este proceso en el que yo he crecido, intentando buscar respuestas de, por supuesto, quién soy, a quién pertenezco, pues evidentemente he tenido que recurrir a... Discúlpame, a personas, caso si te parece bien, he tenido que recurrir a personas que sabían más que yo, ¿no? Es lo que creo correcto que tenemos que hacer todos. Y en este proceso, pues poco a poco, intentando redescubrir un poco mi identidad, me fui acercando a la política, a la historia, y descubrí que tenía que visitar aquellos lugares que curiosamente ahora pues están un poco en decadencia, ¿no? En decadencia, como ya conocemos, Oriente Medio, ¿no? En guerras, invasiones y demás. Y ahí me encontré con una parte de mí mismo, ¿no? Y me aventuré a reflexionar un poco más de mí. Con vuestro permiso, os voy a leer un poema, si la logística y mi mano lo permite, que se titula Deuda paterna. La furia de los partos estalló sobre las manos. Cuando mi madre acunaba mi sangre, el oleaje de su amor nos mostró los pliegues de la luz. Los niños somos ataúdes arañando el tiempo. Solo permanecerán las arrugas para expiar la fragilidad de lo inmediato. Con la rabia de los primeros portazos, la infancia crece en mí. Tal vez vuestro ídolo no ha nacido todavía y el velo de tus hijas es un grito, una violencia sin tinieblas. Las manos sudorosas de la edad temen al paraíso. Huyen de la quimera y la nostalgia, de la herencia lamentable de acertar. La culpa es el eco de la soledad. ¿Qué será del hombre que es aplastado por la grieta y se convierte en polvo para huir de la quietud? Porque estoy creciendo, cierro la puerta. Porque no os creo, cierro la puerta. Y entre el desorden frágil de mi ropa yacen destripadas a mi alrededor, como juguetes de niño pobre, los esquejes de mi sombra. Ya no nos queda tiempo para repetir mi nombre. Ya no queda tiempo para llorar. Tal vez, repito, tal vez yo te hubiera amado si hubiese sido tu padre y no tu hijo. Palabras contundentes que me incitan a preguntar qué tipo de relación mantenías con tu papá, con tu padre. Por si acaso. Gracias. Mi padre falleció cuando tenía 5 años y mi madre fue una mujer inmigrante que tuvo que sacar adelante una familia numerosa. ¿Ahora? ¿No? Que es, Ya se puede. ¿Tú también? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Qué maravilla. Pues como decía, gracias, mi madre era una mujer inmigrante, ¿no? Y tuvo que venir, cuando mi padre falleció con 5 añitos, tuvo que sacar la familia adelante. Mi relación con mi padre es escasa, porque con 5 años uno recuerda aquello que desea recordar y también lo que el tiempo y el relato familiar le permite recordar. Entonces he tenido siempre la necesidad de
desdoblar esa memoria y con el tiempo aprender a perdonar las cosas que los relatos se impostaban por encima de los hechos, ¿no? Y para ello, pues, de ahí los poemas y también de ahí esa necesidad de recuperar, ¿no?, la historia para poder construirla esta vez bajo mi propia necesidad y solidez. A mí me ha recordado un verso que dice, la culpa es el eco de la soledad. Y me ha recordado el sentimiento que siempre está ahí como sobrevolando después de un fallecimiento, ¿no? El que se queda la culpa del sentimiento de podría haber hecho más, faltó esto, ¿no? Y no solo después de la pérdida de un ser querido, sino la culpa, el sentimiento de la culpa, como lo tenemos tan arraigado, ¿no? Y en unas veces sin motivo y otras veces con todo el motivo del mundo, cuando hay gestos, obras que realizamos que luego nos avergüenza, nos llena de eso, de culpa, pero que tampoco hacemos nada por evitarlo. Y todo esto lo digo porque me recuerda un fragmento de mi obra de Cal y Sombra, y lo vais a entender ahora cuando os lo narre o lo interprete. Hubiera querido Josefa que las cosas hubiesen ido de otra manera. Recordaba los primeros días de su llegada, sus risas deslizándose por la